Bueno, hoy vamos a ver el tema 2, que corresponde al capítulo 2 de la bibliografía, que es el movimiento en línea recta, que tiene en cuenta el desplazamiento y la velocidad en esta primera parte. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a describir el movimiento en línea recta en términos de velocidad y aceleración. Vamos a interpretar gráficas en función del tiempo, tanto de la posición, la velocidad y la aceleración, para el movimiento rectilíneo. Vamos a resolver algunos problemas para aplicar los conocimientos que vamos a ir adquiriendo. Y por último, vamos a analizar el movimiento en línea recta con la aceleración constante y con aceleración no constante, o aceleración variable. En general, esta parte de la materia se dedica al estudio de la mecánica, que es la relación entre fuerza, materia y movimiento. En particular, vamos a referirnos durante este capítulo a la cinemática, que solamente se encarga de describir el movimiento, no de las relaciones entre fuerza y materia. Posteriormente, sí ingresaremos en cuáles son las razones o cuáles son las causas de este movimiento, que es lo que se describe como dinámica. Vamos a ver el movimiento, vamos a comenzar desde el movimiento más simple, que en realidad es un caso particular de un cuerpo que viaja en una línea recta, y vamos a describir este movimiento, que es una traslación de un objeto, para lo cual se requiere un tiempo, y esto nos va a llevar a cantidades físicas que vamos a denominarles velocidad y aceleración, y que vamos a describir posteriormente. Tanto la velocidad, el desplazamiento, como la aceleración son magnitudes físicas de tipo vectorial, porque no solamente indican una cantidad, una magnitud, sino que también implican una determinada dirección y un sentido. Para estudiar este tipo de movimiento vamos a elegir un sistema de coordenadas. Arbitrariamente elegimos, digamos, como es un movimiento rectilíneo, o sea, requerimos un solo eje, vamos a utilizar un sistema que solamente tiene un eje X, en el cual va a estar compuesto por una línea recta y un punto cualquiera de esa línea que va a ser las veces de origen de coordenadas, lo que nos va a determinar que el sentido positivo, de manera convencional, lo vamos a considerar hacia la derecha del origen, y el sentido negativo es hacia la izquierda del origen. El cuerpo o el objeto de movimiento lo vamos a representar de manera puntiforme, o sea, en forma de un punto, y este tipo de tratamiento en la física se conoce como partícula. En física, la partícula es un cuerpo cuyas dimensiones son muy pequeñas en comparación con el resto de las dimensiones del fenómeno que estamos estudiando, en este caso el movimiento, pero se le pueden atribuir varias propiedades físicas, como por ejemplo la masa, que no la vamos a ver ahora, pero sí vamos a estudiarla más adelante, como habíamos dicho. Una forma de describir el movimiento de una partícula es en función del cambio de su posición. Dado que estamos trabajando con un eje coordenado, lo vamos a describir en función de su cambio de coordenadas durante un intervalo de tiempo. Este desplazamiento no se puede producir instantáneamente. Entonces, vamos a definir el desplazamiento de la partícula como un vector, el cambio de posición, o sea, la posición final respecto de la posición inicial. Si medimos estos vectores desde el origen de coordenadas, el vector E de la posición final, le tenemos que restar el vector de la posición que tenía inicialmente, y el resultado va a ser el vector del desplazamiento. Teniendo en cuenta esto, vamos a definir entonces la velocidad media, nuevamente como una cantidad vectorial, cuya magnitud va a ser el desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo. O sea, es una magnitud vectorial dividida por un escalar.
o, como hemos visto en el capítulo anterior, equivaldría a multiplicarlo por un escalar, que es la inversa del tiempo que se requirió para hacer ese movimiento. Una vez que elegimos la dirección positiva de las X, hay que tener en cuenta que la velocidad va a ser positiva siempre y cuando coincida con esa dirección, y vamos a considerar una velocidad negativa cuyo único significado es simplemente que se está desplazando esa partícula en el sentido contrario al que hemos considerado positivo. Vamos a poder, o vamos a graficar estas distintas circunstancias teniendo en cuenta, por ejemplo, un vehículo a lo largo de una pista en el cual vamos a considerar que el vehículo parte de esa pista, que es rectilínea, desde un punto inicial P1 hasta un punto final P2. Si hacemos coincidir el eje X, que en este caso, por razones de graficación, lo hemos dibujado vertical, pero que no implica ninguna diferencia de lo que hemos visto, el punto P1 va a tener coordenadas X1 y el punto P2 va a tener coordenadas X2. En un eje perpendicular vamos a considerar el tiempo. Entonces, a este tipo de gráficos los denominamos gráficos de desplazamiento, en donde el gráfico no representa el movimiento del vehículo propiamente dicho, sino cuál es la relación que existe entre la posición y el tiempo requerido para ello. Si consideramos el tiempo que se requirió para realizar el desplazamiento en esas coordenadas, al punto o a la recta que une ambos puntos, vamos a considerar su pendiente como la velocidad media que ha tenido esa partícula, que en este caso sería el automóvil. Teniendo en cuenta, entonces, que lo hemos representado a través de este gráfico en forma de un triángulo rectángulo, ya que hemos usado un eje coordenado, en definitiva, podemos calcular la relación de la pendiente o la magnitud de la velocidad en función de la relación de los desplazamientos y del tiempo requerido, que son los catetos. De esa manera, también podemos definir a esa recta como la pendiente entre esos puntos. Una de las características que tiene la velocidad media es que no depende de la situación digamos, en un instante determinado, sino que solamente tiene en cuenta qué es lo que ocurrió entre el instante final y el instante inicial. No da información o no utiliza digamos, datos de lo que sucedió entre medio. Como hemos visto, como es un cociente entre un desplazamiento y un tiempo, las unidades en las que medimos en el sistema internacional a la velocidad es de metros por segundo. Otras formas de medir la velocidad más comunes es, por ejemplo, en los vehículos, kilómetros por hora. Bien, en el sistema imperial o en el sistema norteamericano se puede medir en pies por segundo, millas por hora. En caso de náutica se mide en nudos, lo mismo que en aeronáutica, en donde una milla náutica equivale a 1852 kilómetros. Por lo tanto, si medimos millas náuticas, el nudo es la cantidad de millas náuticas por hora, son 1852 kilómetros por hora. Dado que la velocidad media no nos indica qué
digamos, qué velocidad tiene la partícula en un intervalo de tiempo, o con qué dirección se estaba moviendo en ese instante de tiempo, vamos a querer definir entonces la situación de esa partícula en un momento dado. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a optar como metodología es ir haciendo cada vez más pequeños los intervalos de desplazamiento, lo cual reduce el tiempo, o viceversa. Tomamos cada vez intervalos de tiempo menores, para lo cual el desplazamiento va a ser cada vez menor, al límite de llevarlo a un determinado instante de tiempo. Vamos a utilizar el símbolo B sub x. Fíjense que, y acá quiero hacer una aclaración, no estamos, a pesar de que son magnitudes vectoriales, no estamos colocándole el indicador de una magnitud vectorial arriba, porque como estamos hablando de movimiento rectilíneo, este se puede dar solamente en una dirección. En este caso lo estamos aclarando, que es en la dirección del eje X, y por lo tanto no existe otra posibilidad. El sentido lo va a dar el signo, y simplemente la magnitud nos va a dar cuál es la rapidez. En general, el término de velocidad y rapidez lo usamos indistintamente en la vida cotidiana, pero en física tienen distintos significados. La velocidad instantánea mide la rapidez, bien, pero también se incluye la dirección y el sentido del movimiento. En el caso de denotar solamente con el símbolo de la velocidad, sin un subíndice o sin la indicación encima, que es una magnitud vectorial, en ese caso particular nos estamos refiriendo específicamente a la rapidez instantánea de una partícula o un cuerpo. La rapidez media denota entonces la distancia recorrida dividido el tiempo en que le tomó desplazarse esa distancia. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la rapidez media no coincide o no necesariamente es la magnitud de la velocidad media, ya que tiene en cuenta la distancia recorrida y no el desplazamiento. Eso es un concepto muy importante a tener en cuenta. En el caso de la rapidez instantánea, sí coincide con la magnitud de la velocidad instantánea. Vamos a ver un pequeño ejemplo que nos va a permitir quizás hacer, digamos, comprender más acabadamente estos conocimientos. Vamos a considerar, en este caso, un guepardo, que es un animal que tiene la capacidad de correr velozmente y está ubicado inicialmente a 20 metros hacia el este del escondite donde está una persona observándolo. En el instante, digamos, en un instante determinado, que lo vamos a considerar el instante inicial, el guepardo comienza a desplazarse y empieza a correr en línea recta para atacar a un antílope. Durante los primeros 2 segundos, la coordenada a partir de ese instante inicial, la coordenada X del guepardo, que va a ser la línea recta en la que se va a estar desplazando, varía de acuerdo a una expresión matemática que representa esas coordenadas. Lo que nos pide el problema es obtener el desplazamiento entre el instante T1, que es a un segundo de haber iniciado la carrera, respecto del instante T2, que ocurre a los 2 segundos. Luego tendremos que calcular la velocidad media en ese intervalo. Posteriormente calcularemos la velocidad instantánea en el intervalo de igual a un segundo, perdón, a partir del instante de un segundo, tomando intervalos cada vez más pequeños de una décima, una centésima y una milésima de segundo para comparar los resultados. Posteriormente, lo que queremos es deducir la expresión general
que nos va a representar la velocidad instantánea en función del tiempo a partir de la expresión de la posición, y luego con esa misma expresión vamos a calcular la velocidad instantánea en el instante t1 y en el instante t2. Para esto entonces vamos a utilizar las definiciones que habíamos visto de desplazamiento, velocidad media y velocidad instantánea. En la gráfica que tenemos acá abajo observamos un esquema de cómo es este problema. Vamos a considerar que el vehículo o el escondite donde está el observador es el punto de origen de ese vector de desplazamiento. La posición inicial del guepardo está a 20 metros del observador y se encuentra en esa posición en el instante t0. A partir de ahí comienza a moverse en línea recta y lo que nos piden es determinar la velocidad instantánea y la posición que tiene una vez que ha transcurrido un segundo, cuál fue la velocidad media y el desplazamiento que hubo hasta que transcurrieron 2 segundos, y finalmente cuál es la velocidad instantánea en ese momento. Entonces, lo primero que vamos a determinar es, utilizando la ecuación que describe el movimiento, vamos a calcular cuál es la posición en el instante t1, y es de 25 metros. En el instante t2, hay un error, es a los 2 segundos, la ecuación nos dice que está en 40 metros. Quiere decir que entre el instante t1 y t2, el desplazamiento fue de 15 metros. Utilizando entonces el desplazamiento y el tiempo transcurrido entre el instante inicial y final, o sea, entre 2 y 1 segundo, que es 1 segundo, la velocidad media en ese intervalo es de 15 metros por segundo. Luego vamos a calcular ese intervalo tratando de aproximarnos a la determinación de la velocidad media a partir de 1 segundo, pero con un intervalo de 1/10 de segundo. Quiere decir que el tiempo t2 es de 1.1 segundo. Utilizando la expresión para calcular la posición 2, obtenemos que está a 26 metros. Quiere decir que la diferencia entre en la posición que estaba en 1 segundo y la que estaba 1.1 segundo después es de 1,05 metros. De esta manera, el desplazamiento, la velocidad media es de 10,05 metros por segundo. Si vamos haciendo el mismo análisis para una centésima y para una milésima, vemos que a medida que vamos disminuyendo el intervalo de tiempo, la velocidad media en intervalos cada vez menores se aproxima asintóticamente a 10 metros por segundo. O sea, podríamos suponer que la velocidad instantánea en el instante t1 igual a 1 segundo es de 10 metros por segundo. Para calcular la velocidad instantánea, vamos a recurrir a la matemática, dado que definimos la velocidad instantánea como la pendiente a un punto de la curva que representa la gráfica del desplazamiento. Bien, eso matemáticamente equivale a la derivada, como habíamos visto. Entonces, derivando la expresión del desplazamiento respecto del tiempo, obtenemos este resultado. Y nos dice que en la expresión final es de 10 metros por segundo al cuadrado multiplicado por t. Esa es la expresión de la velocidad instantánea para cualquier instante de tiempo. Cada vez que reemplacemos en la variable t por el momento en que queremos calcularlo, obtendremos la velocidad. De tal manera que en el instante t igual a 1 segundo, reemplazándolo nos damos cuenta que es de 10 metros por segundo, que es básicamente el resultado que habíamos obtenido en el inciso anterior. Si consideramos el instante t2, en donde el tiempo es han transcurrido 2 segundos, el guepardo va a ir o va a tener una velocidad de 20 metros por segundo.
Esto lo que nos indica es que la velocidad media la podríamos haber considerado como el promedio entre la velocidad inicial en el instante t1 y la velocidad en el final en el instante t2. Eso también nos hubiera llevado al mismo resultado. Si en este momento queremos o graficamos la misma expresión, digamos, para un desplazamiento, como la que habíamos visto anteriormente, entre el punto inicial y el punto final, vemos que a medida que se van aproximando estos puntos, o sea, en que estamos tomando menores desplazamientos y menores intervalos de tiempo, vamos a llegar al límite donde vamos a considerar un instante de tiempo particular. Entonces llegamos al mismo concepto, obtenemos el mismo concepto que habíamos visto antes, en donde la velocidad instantánea en ese instante de tiempo equivale a la pendiente de la tangente a ese punto, que es otra de las definiciones de la velocidad instantánea. Vamos a ver ahora cómo podemos obtener la velocidad instantánea en función de una gráfica de desplazamiento, ¿bien? En donde con un sistema coordenado reemplazamos el desplazamiento respecto del tiempo. Entonces, una vez que tenemos una curva cualquiera, bien, la curva esta nos indica que en un instante inicial, o sea, con t igual a 0, la posición, que sería el eje X, está hacia, digamos, es negativa. Desde el punto de vista de una gráfica de movimiento, está a la izquierda del origen de coordenadas de acuerdo a la convención que nosotros habíamos adoptado. Si trazamos la tangente a ese punto, obtenemos vemos que hay una pendiente positiva, por lo tanto el objeto se está moviendo con una velocidad en el mismo sentido que el eje del desplazamiento. Cuando el móvil está pasando por el origen de coordenadas, fíjense que en este instante de tiempo estamos en la coordenada 0, nos estaríamos ubicando en este gráfico de este momento. Fíjense que la pendiente es muy pronunciada, quiere decir que ahí la magnitud de la velocidad o la rapidez es muy elevada, pero sigue siendo positiva, por lo tanto la velocidad se produce en el mismo sentido positivo de las X. Cuando alcanzamos el punto máximo de la curva, ¿bien? Va a ser el mayor desplazamiento que vamos a obtener. Fíjense que a partir de ahí en más no existe un desplazamiento hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que el móvil en ese instante particular se detuvo. Dicho de otra manera, como la pendiente es nula, bien que es una horizontal, la velocidad es igual a 0. A partir de ese momento comienza a desplazarse en sentido contrario del eje de las X, o sea que hay un desplazamiento hacia la izquierda, y entonces en un instante D, si trazamos la tangente a ese punto, vemos que la pendiente es negativa, lo cual nos indica que la velocidad comenzó a crecer desde 0, pero se está desplazando el móvil en sentido contrario, hasta que llegamos a el punto E, en donde la pendiente nos indica que sigue siendo negativo, pero se ha reducido el valor, por lo tanto se ha disminuido la rapidez y la velocidad sigue siendo negativa hasta que la curva se hace asintótica con 0, o sea que esto nos indica que una vez que llega a el origen de coordenadas, el móvil se detiene finalmente para no volver a cambiar de posición. Si ahora representamos una curva y fuéramos tomando las tangentes en cada uno de los puntos, veríamos que vamos a alcanzar la máxima pendiente cuando la curva pasa por el origen de coordenadas. Esto es cuando cambia de signo, lo cual coincide con lo que habíamos visto en el análisis matemático. La máxima pendiente siempre se da en un cambio
de signo de una función. Entonces, en ese instante vamos a obtener la máxima velocidad. A partir de ahí, hasta que se alcanza el máximo desplazamiento, en donde el móvil se detiene y cambia su sentido, la velocidad se hace cero, para ser negativa nuevamente, hasta llegar a ser nuevamente cero, en donde el móvil se encuentra completamente detenido. De esa manera podemos desarrollar, tomando algunas referencias dependientes, y considerando que los movimientos son continuos y hay una variación continua del desplazamiento, por lo tanto hay una variación continua de la velocidad instantánea, podemos representar gráficamente la curva de velocidad respecto del tiempo. O sea que la velocidad también lo podemos considerar cuando, la velocidad máxima, cuando hay un cambio de curvatura. O dicho de otra manera, cuando la derivada de esa función desplazamiento es igual a cero. Con esto hemos finalizado la primera parte, que hace referencia a el movimiento en una dimensión, considerando solamente digamos, el desplazamiento y la velocidad, tanto media como instantánea.